El verdadero guerrero no se define por la fuerza de su cuerpo, sino por el dominio de su mente. En el mundo moderno, la mayoría de los hombres no son derrotados por otros, sino por sus propios pensamientos. Miedo constante, dudas internas, distracciones interminables, emociones sin control. Así es como se pierde una batalla antes de comenzarla. El guerrero entiende algo que pocos comprenden. La mente puede ser tu arma más poderosa, o tu enemigo más peligroso. Cuando la mente gobierna sin disciplina, el hombre reacciona. Se enoja sin pensar. Se rinde ante la incomodidad. Busca placer inmediato y evita el esfuerzo. Pero cuando el guerrero domina su mente, todo cambia. Ya no vive esclavo de sus impulsos. No es arrastrado por la ira. No se paraliza por el miedo. No se dispersa por la distracción. Permanece firme. El mundo moderno intenta debilitar la mente del hombre. Lo mantiene ocupado, cansado y reactivo. Porque un hombre sin control mental es fácil de manipular. Fácil de vencer. Fácil de dirigir. Pero el guerrero no acepta ese destino. Él entrena su mente con la misma seriedad con la que entrena su cuerpo. Aprende a observar sus pensamientos, sin obedecerlos ciegamente. Aprende a sentir emociones, sin convertirse en ellas. Entiende que no todo pensamiento merece atención, que no toda emoción requiere acción, que el silencio interno es una forma de poder. El guerrero no busca eliminar el miedo, busca actuar a pesar de él. No intenta destruir la duda. Aprende a avanzar incluso cuando aparece. Por eso, aunque caiga, no pierde. Porque su mente permanece intacta. Y mientras la mente permanezca firme, siempre hay camino. Este no es un mensaje de motivación pasajera. Es una llamada a la responsabilidad, a la autodisciplina, al dominio interior. En este camino descubrirás. Porque el guerrero que domina su mente nunca pierde. Ni siquiera cuando todo parece estar en su contra. Porque la verdadera victoria no ocurre afuera. Ocurre dentro. Este es el código del guerrero. La primera batalla que enfrenta un guerrero no ocurre en el mundo exterior. No se libra contra otros hombres, ni contra circunstancias visibles. Se libra dentro de su propia mente. Antes de cualquier desafío externo, existe una lucha silenciosa. Pensamientos contra voluntad. Emociones contra razón. Impulsos contra disciplina. La mayoría de los hombres pierde esta batalla sin siquiera darse cuenta. No porque sean incapaces, sino porque nunca fueron entrenados para observar su mente. Viven reaccionando. Reaccionan al estrés. Reaccionan a la crítica. Reaccionan al miedo y a la incomodidad. Y cada reacción sin control es una pequeña derrota. El guerrero, en cambio, aprende a detenerse. Aprende a observar lo que ocurre dentro de él antes de actuar afuera. Entiende que la mente es un campo de batalla constante. Y que ignorarla es permitir que otros la gobiernen. La mente humana produce miles de pensamientos al día. La mayoría no son útiles. Muchos son negativos. Otros son simples distracciones. El problema no es que esos pensamientos existan. El problema es obedecerlos sin cuestionarlos. El guerrero no cree todo lo que piensa. Observa. Analiza. Decide. Cuando aparece el miedo, no se identifica con él. Lo reconoce como una señal, no como una orden. Cuando surge la duda, no se paraliza. La examina y continúa avanzando. Esta capacidad de observación es el inicio del dominio mental. El guerrero entiende que su mente puede convertirse en su peor enemigo. Si no es entrenada. Una mente sin disciplina exagera los problemas. Anticipa fracasos que no han ocurrido. Y busca constantemente el camino más fácil. Pero el camino fácil debilita. Por eso el guerrero elige el camino consciente. No huye del esfuerzo. No evita la incomodidad. Sabe que cada momento difícil es una oportunidad para fortalecer su control interior. La batalla interior también implica enfrentar emociones intensas. Ira, frustración, ansiedad, deseo. El hombre común es dominado por ellas. Explota, se justifica, se arrepiente. El guerrero hace algo diferente. Siente la emoción, pero no permite que dirija su comportamiento. Respira. Permanece presente. Recuerda su código.
Entiende que reaccionar impulsivamente es entregar el control de su mente. En esta batalla interna, el silencio es un arma poderosa. No responder inmediatamente. No explicar todo. No defender el ego a cada instante. El guerrero no necesita ganar discusiones. Necesita mantener el control. La mente entrenada no busca validación constante. No depende de la aprobación externa. Se sostiene desde adentro. Por eso, incluso cuando el guerrero falla, no se destruye mentalmente. No se insulta. No se rinde. Analiza. Aprende. Ajusta. Esta es una diferencia fundamental. El hombre débil se castiga mentalmente. El guerrero se corrige. Cada día, la batalla interior se repite. Al despertar. Al trabajar. Al enfrentar presión. Y cada día es una nueva oportunidad para elegir el control en lugar de la reacción. Con el tiempo, el guerrero descubre algo esencial. La verdadera victoria no es eliminar la lucha interna, sino mantenerse consciente dentro de ella. Mientras conserve claridad. Mientras no pierda el dominio de su mente. No importa cuántas veces caiga. Porque el guerrero que domina su mente nunca pierde de verdad. Dominar la mente no es un acto de fuerza momentánea. Es un proceso constante de disciplina. La disciplina mental es lo que separa al guerrero del hombre común. No porque el guerrero no sienta miedo o duda, sino porque no permite que esos estados gobiernen sus decisiones. La mente humana es inestable por naturaleza. Salta de pensamiento en pensamiento. Busca placer inmediato y evita el esfuerzo prolongado. Si no se le pone límites, se convierte en un tirano interno. El guerrero lo entiende. Por eso, en lugar de luchar contra su mente, aprende a educarla. La disciplina mental comienza con la atención. Aquello a lo que prestas atención, se fortalece. Aquello que ignoras, se debilita. El guerrero observa en qué se enfoca su mente durante el día. Detecta patrones. Reconoce distracciones repetidas. Y decide conscientemente qué alimentar y qué cortar. No todo pensamiento merece ser seguido. Muchos pensamientos son ruido. Otros son hábitos antiguos que ya no sirven. La disciplina consiste en interrumpirlos. Cuando surge un pensamiento débil. No puedo. Es demasiado difícil. Mañana empiezo. El guerrero no lo discute. Simplemente no lo obedece. Actúa a pesar de él. La repetición es clave. Cada vez que eliges la acción correcta sobre el impulso fácil, fortaleces tu dominio mental. La disciplina mental también implica controlar lo que entra en la mente. El guerrero es selectivo con lo que consume. No se expone constantemente a contenido que debilita su enfoque. No permite que el ruido externo se convierta en caos interno. Protege su mente como protege su cuerpo. El entorno influye profundamente en el pensamiento. Por eso el guerrero busca espacios de silencio. Momentos sin estímulos. Momentos para escucharse. El silencio no es vacío. Es claridad. En ese silencio, el guerrero entrena su capacidad de concentración. Hace una sola cosa a la vez. Con atención total. Una mente fragmentada pierde energía. Una mente enfocada multiplica su poder. La disciplina mental también se refleja en la rutina. El guerrero no depende de la motivación. Sabe que la motivación es inestable. Depende del hábito. Entrena incluso cuando no tiene ganas. Trabaja incluso cuando la mente busca excusas. Descansa cuando es necesario, no cuando la mente quiere escapar. Así se construye una mente fuerte. La mente disciplinada no se queja constantemente. Acepta la realidad tal como es. Y actúa dentro de ella con firmeza. El guerrero no desperdicia energía mental en lamentaciones. Cada queja es una fuga de poder. Cuando aparece la dificultad, el guerrero no pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿qué debo hacer ahora? Esa pregunta mantiene la mente orientada a la acción. Con el tiempo, la disciplina mental se convierte en identidad. Ya no es un esfuerzo consciente constante. Es la forma natural de pensar. La mente deja de sabotear. Se convierte en aliada. Y cuando la mente se alinea con la voluntad, el guerrero avanza sin necesidad de ruido. Sin necesidad de aprobación. Sin necesidad de excusas. Porque ha aprendido a gobernar su pensamiento. Y un hombre que gobierna su mente
No puede ser fácilmente derrotado. El verdadero poder del guerrero no se manifiesta en la agresión, sino en el autocontrol. Cualquiera puede reaccionar. Cualquiera puede gritar, explotar o dejarse llevar por la emoción del momento. Pero solo el guerrero es capaz de sentir intensamente. Y aún así permanecer dueño de sí mismo. Las emociones no son enemigas. Son energía. Información interna que revela lo que ocurre dentro del hombre. El problema no es sentir ira, miedo o frustración. El problema es permitir que esas emociones gobiernen el comportamiento. El hombre común vive bajo ese dominio. Reacciona sin pensar. Dice palabras que luego lamenta. Toma decisiones que lo debilitan. El guerrero elige otro camino. Él observa la emoción antes de actuar. La reconoce sin negarla. La acepta sin obedecerla. Sabe que una emoción intensa dura solo unos instantes. Si no se la alimenta con pensamientos. Por eso, cuando la ira aparece, el guerrero no habla de inmediato. Respira. Permanece en silencio. Ese silencio no es debilidad. Es poder. El silencio crea espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio nace el autocontrol. El guerrero entiende que perder el control emocional es entregar su poder a fuerzas externas. Quien logra provocarte, te domina. Por eso no reacciona a cada provocación. No defiende su ego constantemente. No busca ganar discusiones inútiles. Su prioridad no es tener razón, sino mantener su estabilidad interna. El autocontrol emocional también implica soportar la incomodidad, la ansiedad, la presión, la incertidumbre. El guerrero no huye de estas sensaciones. Las enfrenta con presencia. Cuando otros se desesperan, él permanece firme. Cuando otros se alteran, él observa. Esa calma consciente le da ventaja. El guerrero sabe que una mente alterada toma malas decisiones. Por eso protege su estado interno. Como protege su honor. La respiración se convierte en una herramienta esencial. Respirar lento y profundo. Devuelve el control al cuerpo. Y calma la mente. En momentos de tensión, el guerrero vuelve a la respiración. No para escapar, sino para anclarse al presente. El autocontrol emocional también se refleja en la disciplina del lenguaje. El guerrero habla menos. Elige sus palabras. No desperdicia energía explicándose de más. Sabe que el exceso de palabras suele ocultar inseguridad. El guerrero no necesita imponerse verbalmente. Su presencia transmite firmeza. Con el tiempo, este dominio emocional se vuelve natural. Las emociones ya no lo arrastran. Fluyen a través de él sin desbordarlo. No se vuelve frío. Se vuelve estable. El guerrero sigue sintiendo alegría, tristeza, enojo y deseo. Pero ya no es esclavo de ninguno. Este autocontrol no lo desconecta del mundo. Lo conecta consigo mismo. Y un hombre conectado consigo mismo no puede ser fácilmente quebrado. Porque el verdadero combate no se gana gritando, sino permaneciendo firme cuando todo invita a perder el control. Ese es el poder silencioso del guerrero. El guerrero que ha aprendido a dominar su mente llega a una comprensión profunda. La verdadera derrota no ocurre afuera. Ocurre cuando el hombre se quiebra por dentro. Una mente inquebrantable no significa una mente sin dolor, sin dificultades o sin momentos de duda. Significa una mente que no se rinde ante ellos. El mundo moderno pone a prueba al hombre constantemente. Presión, expectativas, fracaso, rechazo, incertidumbre. Muchos se rompen en silencio. Se desgastan mentalmente. Pierden dirección. Pierden sentido. El guerrero no es inmune a estas pruebas, pero está preparado para atravesarlas. La mente inquebrantable se construye cuando el hombre deja de huir del malestar. Cuando acepta que la incomodidad es parte inevitable del crecimiento. Cuando comprende que resistir no siempre significa atacar, sino permanecer firme. El guerrero sabe que habrá días sin motivación. Días donde el cansancio pesa. Días donde la mente intenta sabotearlo con pensamientos de rendición. En esos momentos, no busca inspiración. Se apoya en su código. Actúa por deber, no por emoción. Esa es una de las mayores diferencias entre el guerrero y el hombre común. El hombre común actúa cuando se siente bien. El guerrero actúa porque debe hacerlo.
La mente inquebrantable se fortalece con la repetición consciente. Cada vez que el guerrero continúa a pesar de la resistencia interna, refuerza su carácter. No necesita grandes victorias diarias. Necesita coherencia. Avanzar un paso. Mantener la postura. No abandonar el camino. El guerrero entiende que la vida no es una línea recta. Habrá caídas, errores, momentos de retroceso. Pero caer no es perder. Perder es rendirse mentalmente. Perder es traicionarse. Perder es abandonar el código por comodidad. Por eso, cuando el guerrero falla, no se destruye con culpa. No se hunde en la autocrítica excesiva. Aprende. Ajusta. Continúa. Esta mentalidad le permite mantenerse firme a largo plazo. No se quema. No se quiebra. No se pierde. La mente inquebrantable también implica paciencia. El guerrero no espera resultados inmediatos. Confía en el proceso. Sabe que el dominio interno se construye lentamente. Día tras día. Decisión tras decisión. Mientras otros abandonan cuando no ven progreso rápido. Él permanece. Esa constancia silenciosa es su ventaja. El guerrero no necesita demostrar nada al mundo. No vive buscando validación externa. Su seguridad proviene de la disciplina interna. Sabe quién es. Sabe bajo qué código vive. Y eso le da estabilidad. Incluso en momentos de caos. Cuando todo parece incierto. Su mente permanece como un punto fijo. No porque controle el mundo, sino porque se controla a sí mismo. La mente inquebrantable no se deja arrastrar por el miedo colectivo. No se contagia del pánico. No reacciona impulsivamente. Observa. Evalúa. Decide con claridad. Este dominio interno convierte al guerrero en una presencia firme. Otros lo sienten. No por lo que dice, sino por cómo se mantiene. El guerrero moderno no busca aislarse del mundo. Camina dentro de él con estabilidad. Participa sin perderse. Actúa sin traicionarse. Y por eso, aunque enfrente derrotas externas, nunca pierde su esencia. Porque mientras conserve su mente, siempre puede volver a levantarse. El hombre que domina su mente no depende de circunstancias favorables para mantenerse firme. No necesita controlarlo todo. Solo necesita controlarse a sí mismo. Ese es el poder final del guerrero. No la violencia. No la imposición. No la arrogancia. Sino una mente sólida, clara y disciplinada. Por eso, el guerrero que domina su mente nunca pierde. Puede caer. Puede sangrar. Puede dudar. Pero no se rinde por dentro. Y mientras no se rinda por dentro, la batalla jamás estará perdida. Ese es el código del guerrero.